la energía sociales. Psicológica del cerebro. Buenos días, señorita Arlene. En esta linda y bella mañana vamos a dar un rico masaje para armonizar todo lo que es la energía, las células, ya que las células son muy delicadas y cuando se les rehabilita con un masaje se despiertan y se ponen a trabajar, se ponen activas. Entonces, para mis queridos que miran este canal, también voy a dedicar mucha energía a traspasar las cámaras para que se sientan muy felices, muy contentos con este masaje. Voy a transmitir mucha energía para todos. Colocando un rico aceite para masajes, vamos a continuar. Aquí armonizamos todas las contracturas del cuello. Despertamos las células que están quedándose como muertas y por eso traemos pesadez. Estos movimientos es para relajar en el pecho toda esa pesadez. A veces tenemos como presión allí, lo que nos causa ansiedad, depresión, cansancio. Aflojando toda la pesadez, aflojando todos los atoramientos del pecho, sacando todo.
Ahora vamos a dar masaje en el estómago, en el vientre, para soltar todos los miedos, porque el miedo se ancla en el estómago y trae consecuencias de gastritis, cólicos, muchas de las veces falta de apetito. Solo es el miedo. O cuando las personas tienen mucha ira también afecta. Entonces, para eso hacemos el masaje, para rehabilitar esta zona afectada por miedo, por iras o por sufrimiento. También el sufrimiento afecta al hígado, la zona del hígado y el estómago. Muy bien. Aquí aliviamos todo lo que es brazo, mano, muñeca y dedos para relajar. Sacando toda la tensión, sacando el miedo, relajando el músculo de la zona del estómago para que no haya cólicos ni molestias al hígado, al páncreas. Ya. Y vamos a colocar unas flores de color amarillo para fortalecer esta zona, ya que es la zona del fuego. Entonces vamos a colocar luego de haber armonizado, dado un masaje rico, suave, vamos a colocar las florcitas para fortalecer las colores. También son terapias, sobre todo cuando vienen de flores, cuando vienen de aromas. Es terapia porque se alinean, se armoniza el cuerpo energético. Muchos dirán
que no es así, pero la energía no se ve, sino más bien se siente muy fuertemente, se siente la reconstrucción de energía, se siente el poder que tienen los colores, sobre todo de las flores. Entonces, colocamos toda la vuelta. Colocamos más porque todo el cuerpo en esta zona, sí, todo alrededor está cargado de energía solar. Por eso ataca ciertos miedos a esta zona, porque los miedos se anclan cuando aquí hay debilidad energética, cuando la energía se debilita, cuando la energía se baja. El miedo tiene espacio a quedarse allí atacando a la persona, porque este espacio es el centro del poder. Entonces, cuando, al menos a mis pacientes, cuando llegan, digo, está siendo atacada al centro del poder. Mando a hacer terapia con colores, con aromas, con compresas, por ejemplo, de manzanilla, para que la energía se restaure. ¿Ya? Está armonizándose, está relajando con la energía de las flores. Bien, también vamos a colocar unas rosas y unos pétalos de color blanco en la zona del chakra corona, porque también los pétalos blancos armonizan la pureza, el pensamiento. Vamos a armonizar a la señorita, el cerebro, de dejarle muy bella la señorita. Colocarle muy bien. Relájese nomás, piensa en una energía muy angelical, muy pura, para que sus pensamientos, su cerebro sea rehabilitado de una forma muy pura y eficaz. Se llama renacimiento de energía. Igual le armonizamos. Le armonizamos con la color, con ese espacio sublime, con ese espacio blanco puro, para poder renacer la energía. Muy bien. Ahora vamos a dar un ligero masaje en la zona de las piernas para colocar el otro color, que es rojo, y así armonizar los chakras bajos de la señorita. Pues hoy solo he utilizado 3 colores principales: el chakra corona, el chakra centro, que es el sol, y vamos a colocar el chakra base, que es de color rojo, para una mejor conexión en los chakras bajos. Bien, pues ahora vamos a utilizar un aceite muy rico para masaje,
Vamos a colocar en las piernitas, dar un suave masaje y luego poder colocar las flores. Y soltamos todo, soltamos toda la energía pesada, todo lo que cargamos. A veces pensamos que cargando bultos de forma física, solo allí nomás siento peso o maltrato físico. Resulta que no es así, sino más bien también. A veces resulta que las personas sin alzar ninguna cosa pesada, como quintales, como bultos pesados, se lesionan. La pregunta es, ¿por qué me lesioné? Pero la persona está llevando una vida muy apretada, muy cansada, muy pesada y energéticamente afecta al cuerpo físico. Entonces esa es la razón por la cual de forma energética también se puede retirar cosas muy pesadas, enfermedades. Retiramos todo el peso que he estado llevando la señorita por exceso de trabajo, sufrimiento. Necesidad, porque la necesidad es un peso. A veces tenemos necesidades económicas, tenemos también necesidades emocionales. Entonces eso también afecta a la zona de las piernas, a los chakras bajos, que resulta que esta dirección, estos chakras están muy conectados con la economía, con el trabajo, con los proyectos, con el clan familiar, donde a veces hay familias que no se llevan bien y pasan peleándose, sea de forma verbal, psicológica, y eso es lo que enferma a estas zonas, porque aquí está la firmeza de todo. Pero cuando esto no está firme, lleva a un desequilibrio en el ámbito social, familiar, económico y laboral. De pronto, las emociones, el maltrato, de las emociones, el maltrato psicológico, físico, también afecta a las zonas sexuales, y sea hombre, sea mujer, pierde, se vuelve impotente, se vuelve frío o fría. Entonces, para todo eso sirven los masajes, todo tipo de rehabilitación, sabiendo cómo hacerlo, sabiendo cómo retirarlo, cómo rehabilitar. Ahora ya tenemos listo el espacio, la zona preparada para armonizar con pétalos. Vamos colocando muy delicadamente, porque los pétalos son de una energía muy bella,
pero también son frágiles porque a ellas hay que tratarles con ternura, con cariño. Colocándole muy amorosamente para que la señorita reciba una energía muy bella. Bien. Por todas las piernas para que se armonice esta zona y la señorita tenga mucha firmeza en todos los ámbitos laborales, que tenga una muy buena firmeza en el ámbito social, en el clan familiar. Que se sienta muy feliz, muy contenta. Tenga mucha aceptación sobre sí mismo. Entonces, muy bellas, muy lindas las flores que nos traen energías muy hermosas porque las rositas al menos son de una energía muy pura. Bien, hemos armonizado todo el cuerpo utilizando nada más los 3 puntos energéticos más esenciales. Muy bien. Ha quedado muy linda la energía de la señorita. Está rehabilitándose, está atrapando todo lo bello del aroma que tienen las rosas y también de los colores. Los colores son muy potenciales porque son naturales. Muy bien. Está quedando muy linda, muy bella la energía. Está quedando muy reparada, muy restaurada. Todo se está equilibrando. Ahora, una vez más voy a armonizar con mis manos la energía desde la cabecita hasta los pies. Mi niña bella va a pensar en todo lo bello, lo puro, lo blanco, lo celestial y así poder restaurar esa energía tan bella. Sacar todo lo que nos sirve. Deshacerse de esa energía apretada que está en su cerebro, de esa energía que ya no debe existir allí. Haga quedar solo lo necesario de su trabajo, de su estudio, de su propia vida, incluso de su familia. Hay cosas que a uno no les gusta, ya no les podemos guardar en el cerebro.
eliminamos de allí y simplemente aceptamos tal como son, respetamos para que la vida sea plenitud. Sin exigencia, sin obligar a nadie ni a sí mismo, sino solo aceptando con amor y alegría. Ahora armonizamos la zona del plexo solar de igual forma. Todo lo que nos da miedo, todo lo que nos da inseguridad, vamos a dejar a un lado. Vamos a crecer en seguridad, en fortaleza, en poder del amor propio. En ese poder que nos da seguridad y podemos decir, yo sí puedo. Yo voy a realizar. De ese poder que dice, yo me amo, yo me respeto, yo me quiero. Y así no nos hace mendigos de nada. Dejamos de mendigar en la vida, porque tenemos en nosotros mismos todo. Vamos bajando y armonizando la zona del chakra bajo. Armonizando la seguridad, armonizando la firmeza, porque la zona de las piernas significa firmeza. Es como los pilares de un edificio. Entonces, las piernas son las que fortalecen, los que sostienen toda clase de peso de la vida, del trabajo, de las emociones, de todo lo que está en nuestro cerebro, en nuestro corazón, lo que está en todas nuestras entrañas. Fortalece las piernas. Esto tiene que estar equilibrado. Cuando la persona está flotando en la energía, no tiene seguridad, no tiene trabajo, le falta el dinero, tiene muchas necesidades y tiene cierto cansancio y dolor desde la cadera hasta las piernas. Pero cuando está equilibrado, la persona es firme, todo lo realiza. Claro que en la vida no todo es fácil. Hay que hacerle a la lucha constante, pero no se le hace difícil las cosas. Entonces, esta energía es muy importante para el equilibrio de la vida del ser humano. Hemos terminado de armonizar, hemos terminado de cargar de energía. Bien, la señorita ha quedado muy linda, muy bella su energía. Ha recuperado, ha restaurado su cuerpo físico y energético. Muy bien. Muy bien. Se siente la energía en la señorita que ha quedado al 100%.
listo para trabajar, listo para seguir continuando el día a día. Muy bien. Ahora continuamos con el masaje por la parte de la espalda. Y armonizamos la cabeza. Retiramos las cosas pesadas. Relajando, despertando esas células que por mucha carga psicológica del cerebro se quedan como paralizadas, como amortiguadas. Utilizamos nuestra propia mano para jalarles esas cosas pesadas, esas cosas que no sirven, y rehabilitar el cuero cabelludo, rehabilitar las células del cerebro. Masajeamos en la zona del oído. Entonces aquí rehabilitamos ciertas contracturas físicas y energéticas también del brazo, del hombro. Entonces, la vamos por el otro hombro. Muy bien. Muy bien. Está quedando muy linda la señorita. Con energía muy linda. Su cuerpo relajado, desestresado, sin pesadez. Todas las contracturas se han rehabilitado.
Ahora bien, pues señorita, esto es. Muy bien. Y rehabilitamos todo lo que es la espalda. Muy bien. Rehabilitando todo lo que es la paleta, las costillas y parte de la cadera. Muy bien. Hacer un poquito de presión. Esto es. Vamos a observar cómo está la columna. Muy bien. Esto ayuda a detectar cierto desvío o alguna hernia en la columna, pero no encontramos nada, solamente está medio un poco tenso por el cansancio del trabajo, del estudio. Esto es, le rehabilitamos, quitamos el cansancio. Muy bien. Rehabilitamos todo lo que es la espalda, la paleta. Vamos a utilizar un poquito un movimiento de los codos, de mis codos, sobre su cuerpo, porque es muy lindo. Entonces, ahí rehabilitamos lo que es la columna vertebral. Allí rehabilitamos todo el músculo grueso de cada zona. Ahora vamos por la zona de la columna. Esto es.
Colocamos un aceite para masaje y continuamos. Muy bien. Relajándole a la señorita, relajándoles. Está relajando su pierna, relajando el muslo, soltando todas las contracturas, todas esas cosas que a veces da dolores de la rodilla, de las canillas, de las pantorrillas, o a su vez provoca calambres. Esto es. Ahora también utilizamos el codo para dar un rico masaje desde arriba, desde el nervio ciático. Esto es, allí es mejor. Ya rehabilitamos todo. Ahora vamos a utilizar de la misma manera por la otra pierna. Pues, vamos a dar un movimiento a ver cómo ha quedado, con muy buen movimiento, porque cuando los movimientos ya están medio un poco tensos, eso quiere decir que los tendones están siendo encogidos, están contracturándose por algún lado. Ya, este movimiento está muy bueno. Ahora de igual forma vamos a colocar flores en la señorita por la parte de atrás, porque ya fue colocada por la parte de adelante. Ahora vamos a armonizar, igual colocándoles florcitas en el cabello de la señorita. Bien, quedó muy bonita. Esto es.
Ahora vamos a colocar en la zona del plexo solar, ya que la misma energía es por la parte de adelante y por la parte de atrás. Muy bien. Utilizamos para armonizar todo el masaje que ya hemos realizado. Ahora vamos a armonizar con las florcitas, rehabilitando, restaurando la energía de la señorita. Muy bien. Vamos colocando muy amorosamente las rositas. Esto es. Ahora vamos a dar una armonización general, una armonización de todo el cuerpito. Armonizamos desde su cabecita toda esa energía bella, esa energía pura, esa energía del viento, esa energía del espíritu, esa energía tan bella, tan pura y tan suave. Armonizamos. Armonizamos también esta energía bella del poder, esta energía del fuego, la energía del sol. Armonizamos toda esa bella energía, esa energía de todos los chakras bajos. Ese primer chakra donde todo está sostenido por esa energía. Ahora bien, vamos a cepillarle a la señorita su bello cabello. Es para armonizar, y el toque final de un masaje es el cepillado del cabello para dejar súper arreglada su energía, su cuerpo energético, su cuerpo físico.
Muy bien. Otra vez. Muy bien. Y les acariciamos su cabello. Le peinamos. Entonces, quedando muy bella la energía. Bien, pues mi bella señorita, ¿cómo quedó? Súper relajada. Qué bueno, mi reina. Un abracito. Gracias. Ya.